En esta oportunidad, en este segundo bloque del día martes 17, les vamos a presentar al doctor César Eduardo Santillán Salazar, que nos va a presentar el tema arbitraje en expropiaciones y proyectos de inversión. El doctor César Santillán es un abogado especialista en gestión contractual de proyectos de infraestructura y en estructuración y ejecución de asociaciones público-privadas y proyectos en activos para el desarrollo de infraestructura pública, con estudios concluidos en maestría de gerencia de proyectos, Project Management, y estudios de maestría en regulación de servicios públicos, con conocimientos altamente especializados en derecho administrativo, contrataciones del Estado y solución de controversias, en concreto en arbitrajes de contratación con el Estado, concesiones y expropiaciones. Adelante, doctor Santillán. Está con el micro apagado. Muchas gracias, Gisela. Bueno, como ya lo adelantaste, mi nombre es César Santillán y soy abogado y en los últimos tiempos, ¿no? de mi corta carrera me he dedicado a lo que es el desarrollo de infraestructura, ¿no? Ya sea en diversas modalidades que tiene el Estado para efectuar sus contrataciones, ¿no? Ya sea bajo el mecanismo usual, que es la ley de contrataciones con el Estado, o también por algunos mecanismos mucho más especializados que vienen a ser las asociaciones público-privadas y también los proyectos en activo, ¿no? En eso se ha basado, centrado mi experiencia y lo que he podido denotar, ¿no? En el paso del tiempo por diversas, tanto yo he trabajado tanto para el ámbito privado y actualmente trabajo para el sector público, ¿no? Actualmente me desempeño como asesor legal para la Dirección General de Programas y Proyectos en transportes para el MTC. Lo que he podido ver, ¿no? En mi tránsito, tanto por el sector privado como por el sector público, es que el Estado adolece en buena cuenta de un aspecto bastante esencial, podríamos decirlo o denominarlo de esa forma, ¿no? Que parecería algo trivial, algo simple, algo que no implicaría una mayor complicación en sí. Sin embargo, reviste de una complejidad enorme, ¿no? Que es la adquisición de los predios, porque esencialmente se puede tener un proyecto desarrollado, una ingeniería desarrollada, las máquinas listas para intervenir, por decirlo en cierta forma, los componentes ya importados en aduanas, listos para ser implementados, ¿no? Conjuntamente con la infraestructura. Sin embargo, hay algo que es una piedra angular y que sobre el cual la legislación no ha tenido en bien considerarlo de una forma adecuada, de tal forma que permita el desarrollo ágil del proyecto y el cual quienes hemos visto el desarrollo de infraestructura siempre nos vamos a tocar con este problema, que es que el Estado es muy lento, ¿no? Y esto lo digo como una autocrítica como parte también del sector público, que lo soy ahora, ¿no? El Estado es muy lento y casi nunca, nunca cumple con los cronogramas para la entrega de los predios. ¿Y cuál sería, ¿no? El significado, la implicancia de no contar predios? Que esto lo cambia todo el proyecto. Si todo proyecto de infraestructura funciona como un binomio, ¿no? El predio y la ejecución de la obra. Sin predio simplemente no se puede ejecutar la obra, no se puede desarrollar, el contratista no, o el concesionario no va a cumplir con sus objetivos, sus finalidades, no va a haber reflejada el pago de valorizaciones, y es que no, obviamente no ejecuta obra, y esto no se soluciona en una forma rápida y celere, ¿no es cierto? En una APP el concesionario no va a poder implementar o desarrollar el proyecto, y no es que se vaya a ver perjudicado con el pago de valorizaciones, ¿no? Sino a futuro no va a poder implementar la explotación del servicio público que quiere efectuarlo, y obviamente no va a haber retribuido el retorno de su inversión, ¿no? Obviamente que la diferencia fundamental, ¿no? Entre un contrato de obra pública con uno de asociaciones público-privadas es obviamente la implicancia o la distribución del riesgo y la estructuración económica financiera que conlleva, ¿no? Lo cual puede aparejar incluso
un daño mayor. Incluso existen controversias gigantescas en la actualidad derivadas exclusivamente de la falta de entrega de predios, ¿no? Que se están dividiendo en las cortes de inversiones, llámese el CIADI, ¿no? El Centro de Arreglo y Diferencias de Inversiones. Un momentito, por favor, quisiera hacer un alto, déjeme tener un temita y regreso en breve. Disculpen la interrupción, continúo con la disertación de este webinar. Y bueno, como señalaba, ¿no? Un elemento que he podido notar, ¿no? A lo largo de mi tránsito tanto en el ámbito del privado como del sector público ha sido que obviamente los grandes proyectos de infraestructura que he podido tener en conocimiento, ¿no? Yo como proyectos en activos he visto los proyectos regionales, que son las implementaciones de redes de acceso para distribución de telecomunicaciones, ¿no? Una red de acceso que se conectaba a la red dorsal y una red de distribución para pequeñas poblaciones, ¿no? En un intento del Estado bueno, este fondo que era antes, que era el FITEL, que ahora es un programa, ¿no? El Pronatel. En ese sentido son proyectos bastante importantes, ¿no? Que en su conjunto conllevaban más de 2.000 millones de soles de inversión. Y también he podido tener la ocasión y suerte de también formar parte del equipo que administraba el proyecto de la línea 2, ¿no? El metro de Lima, ¿no? El primer subterráneo del metro de Lima, que es parte de la red básica del metro de Lima. Y en todos ellos he podido notar que existe un factor, un denominador común o un derrotero común para el Estado, que es la falta de poder entregar los predios a tiempo para que el concesionario o el contratista, ¿no? En un caso de una obra pública pueda pausiblemente ejecutar sus inversiones conforme sea establecido, ya sea en el cronograma de obra, en el cronograma de avance o en el documento técnico conforme se haya denominado. Y dicho ello, ¿no? Dicha esta pequeña presentación del tema que se va a exponer ahora, quisiera por favor se me pudiera habilitar para compartir una pequeña presentación que he efectuado en torno a reflexiones que he efectuado respecto de lo que viene a ser, ¿no? Cómo surgen las controversias en materia de expropiaciones, porque válgase verdades, ¿no? También conjuntamente el Estado cuenta con una herramienta bastante potente, poderosa, de la cual no tiene el privado, ¿no? Y es por eso que generalmente en todo contrato de concesión se asigna el riesgo de la adquisición de predios al Estado, ¿no? Es porque el Estado obviamente puede efectuar una expropiación al respecto. Es decir, el Estado a través de una ley habilitante puede a través de su ius imperium, ¿no? De la potestad máxima que tiene el Estado de determinar sanciones normativas jurídicas, ¿no? Efectuar una suerte de lo que algunos doctrinarios, ¿no? Señalan, ¿no? Como una venta forzada del bien. Es decir, el Estado puede, obviamente, recurrir a este mecanismo para cuando se traben las tratativas, las negociaciones para que se efectúe la obtención del bien, ¿no? Del predio a través de una negociación se frustre estas actividades o gestiones, el Estado puede simplemente disponer para ejecutar una expropiación y obviamente recurre a ello en virtud de su potestad, ¿no? Pero hay ciertos procedimientos, ciertas regulaciones que se tienen que establecer y que sobre todo tiene que tener un requisito adicional, un requisito que va a ser lo arbitrable en este caso, ¿no? Es el justiprecio. ¿Y qué se denomina como justiprecio? Ya podemos denominar como el valor que se tiene que retribuir o cancelar al sujeto pasivo de la expropiación, es decir, a aquella persona
que ha sido objeto de la expropiación, a la cual se le ha quitado, entre comillas, ¿no es cierto? Porque no es una incautación, sino es una suerte de venta forzosa del bien. Sin embargo, el precio es fijado en forma unilateral por el Estado, obviamente, ¿no? Y a través de un proceso de tasación, la cual, sin embargo, el privado, el tercero, el afectado puede discutirla incluso en la vía arbitral, ello de acuerdo al decreto legislativo 1192. Ahora no es un tubo porque ha sido modificado sucesivamente por varios decretos, entre las modificaciones más importantes es el decreto legislativo 1330. Y yendo a una fuente, a una concepción histórica, ¿no? De lo que ha sido el desarrollo de las infraestructuras de, de, a cargo de lo que se tenía con la ley anterior, por ejemplo, con la ley 30025, ¿no? Con esta ley 30025 se pretendió eh, autorizar el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura. Con esta ley se pretendió emitir una ley, ¿no es cierto?, en el cual era una ley habilitante para el ejercicio de lo que viene a ser el desarrollo de las expropiaciones para un listado que en una disposición como que, si no mal recuerdo, creo que era en la quinta disposición complementaria de la ley 30025, no se confunda con la 30225, que es la ley de contrataciones del Estado. A esta me refiero a la 30025, la cual obviamente ya se encuentra derogada, salvo esta disposición transitoria, me parece que era, la cual constituía un listado de megaproyectos en los cuales el Estado ya estaba autorizando mediante esa ley a la expropiación de los predios necesarios para el desarrollo de dichos proyectos de amplia envergadura de infraestructura. Entre ellos estaban las redes la red básica del Metro de Lima, estaba la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, y determinadas carreteras entre varios proyectos que se establecían ahí, pero lo divergente o lo complicado de esa norma cuando salió es que con esta ley 30025, si bien es cierto, establecía la posibilidad, ¿no?, de que el afectado pudiera discutir la expropiación en un arbitraje, lo que conforme su redacción y su concepción ontológica de esta norma, hacía de que el- la expropiación finalmente fuera declarada a través de un laudo arbitral, ¿no? Y esto era lo que acarrea una complicación enorme, porque si bien es cierto, el arbitraje es un proceso mucho más rápido y célere, incluso que acudir en la vía judicial, que lo permite la ley, ¿no es cierto? No estaba dentro de los pasos ágiles que se necesitaba para poner en disposición, de acuerdo a un cronograma establecido, a los diversos proyectos, ¿no? Lo que hacía en buena cuenta era de que el Estado, ¿no?, a través de este mecanismo normativo que requería de un laudo arbitral para determinarla o declararse la expropiación finalmente, lo que hacía simplemente era demorar o hacer que el Estado incurriera en determinadas incumplimientos al momento de entregar los predios, obviamente, no esperar la determinación de un laudo arbitral donde va a tener que hacerse una tasación, discutirse la tasación, exhibir los medios probatorios respecto de cómo una parte conceptualizó el precio y cómo la otra parte señala que se le ha incurrido en un daño, un lucro cesante, daño emergente. Obviamente, como toda actividad jurisdiccional, si bien es cierto es mucho más célere un proceso arbitral, igual demora e imprime un tiempo. Y ese tiempo, esos pasos que se tenían que desarrollar, pues simplemente no se homologaban a las necesidades que se tenía para cubrir ese, esa necesidad de que el Estado ponga a disposición del inversor, del contratista, ¿no?, del contratado, para que pudiera desarrollar la infraestructura. Simplemente eh, no había una concatenación adecuada y se incurría en que el Estado obviamente pudiera,
pudiera incumplir sus obligaciones de cara al concesionario o contratista, ¿no? Una prueba plausible de esto es el proceso ante el CIADI que se tiene por el proyecto de la línea 2 del Metro de Lima. A la fecha hay tres CIADIs, obviamente, ¿no? Siendo el primer CIADI el que ya se habrá tomado noticias que en julio del 2021 se emitió un pronunciamiento por parte del CIADI, el cual todavía no constituye un laudo, pero sin embargo ya hay un pronunciamiento de responsabilidades en la cual ha establecido, obviamente, que el Estado peruano incurrió en responsabilidades al no poder adquirir en forma previa, célere y rápida los predios que eran necesarios para el desarrollo de la infraestructura. Allí lo neurálgico es que ese proceso arbitral y su resultado que se ha tenido es obviamente responsabilidad de los hechos que ocurrieron desde el 2014 hasta el 2017, donde estuvo en parte vigente esta ley, la ley de expropiaciones, la 30025, ¿no? Entonces, esto comprendiendo históricamente para que se comprenda adecuadamente cuál ha sido el fenómeno de las expropiaciones y cómo se ha derivado en un proceso arbitral un tanto más rápido, más célere, ¿no? Entonces, visto este problema, ¿no? Durante los primeros años del quinquenio del 2016 al 2021, se, se, este, se tuvo que administrativizar, ¿no? En cierta forma, el procedimiento de expropiación. Y esto, con este decreto legislativo, con el 1192, ¿no? Que cambió la concepción que se tenía con la norma de la 30025, en buena cuenta y por usar una palabra aproximada he usado el término administrativizó. ¿Y qué quiere decir con esto? Que a través de actos administrativos se efectuaron ciertas gestiones y actuaciones del Estado para concretizar en forma rápida y célere lo que es una expropiación, ¿no? Vale decir, ya no se requeriría la emisión de un laudo arbitral, ¿no? Como lo requería con la ley 30025, sino que netamente se iba a emitir la orden de expropiación a través de una resolución ministerial efectuada por el titular del pliego correspondiente. En este caso, de acuerdo a mi experiencia, era la resolución ministerial del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la cual disponía ya la ejecución de la expropiación, la toma de posesión por parte del Estado de la posesión y obviamente el lanzamiento, por decirlo así, ¿no? Del ocupante, ¿no? En este caso del expropietario del predio, en un periodo máximo de 30 días de emitida esta, esta resolución ministerial, pero ya no el ocupante, el ex ocupante, el ex propietario, mejor dicho, ya no podía este, extender, ¿no es cierto?, lo que viene a ser la emisión final de la expropiación a través del laudo arbitral, ¿no? Sino que esta ley lo cortaba. Decía que la expropiación se daba con la emisión de la resolución ministerial, ¿no es cierto? Lo cual se daba únicamente a través de los actos y gestiones necesarios que debía hacer la entidad que está requiriendo esos predios, obviamente sujeto con una tasación y se determinaba la expropiación a través de una norma administrativa, a través de una resolución ministerial. Obviamente eso era un paso mucho más célere, ¿no? Incluso se incorporó la posibilidad de otorgarle incluso el 20% de bonificación si es que el privado quería, ¿no? Solucionar la compra de su predio a través de una negociación directa, incluso con la 1330, el decreto legislativo 1330, se, se acordó o se estableció que se ampliaba incluso hasta el 30% esa bonificación y lo único que te permitía discutir en vía arbitral era netamente el justiprecio del bien. Lo único que vas a poder efectuar reclamar a través del arbitraje no es
no es que no se te expropie o que se te expropie o que si tenía uno mayor derecho, ¿no? Lo cual demoraba con la 30025 una mayor, era un mayor tiempo, ¿no? Una discusión mucho mayor, sino únicamente lo que se iba a tener en cuenta era el justiprecio que se debía de poner en litis en materia arbitral, ¿no? Y con esto se administrativizó, se gestionó obviamente mucho más rápido, mucho más célere. Sin embargo, hay ciertos aspectos y pasos que aún quedan ciertas prolongaciones de plazos, ¿no? Sí, mayores plazos en los cuales nuevamente el Estado siempre, si bien es cierto, ¿no? Se logró un avance, este avance no ha sido el necesario para evitar que el Estado pueda nuevamente estar en constante incumplimiento en materia de la adquisición de predios. Y eso, obviamente, ha implicado bueno, obviamente, como lo señalé en un momento previo, ¿no? Tomando mi experiencia que he tenido en el proyecto de la línea 2, obviamente que del 2017 al 2020, a la fecha corte de noviembre del 2020, obviamente todas las expropiaciones que se efectuaron con la actual normativa, con el tubo del decreto legislativo 1192. Sin embargo, nuevamente el Estado ha incurrido en retrasos, ¿no? En retrasos para la entrega de predios, y una prueba de ello es el CIADI número 2 con el que se le conoce al proceso arbitral que el concesionario obviamente está pretendiendo que supuestamente se le rezaga, ¿no? El hecho de haber sido afectado supuestamente, ¿no? En la ruta crítica de la ejecución de su proyecto, producto de que no ha tenido mayores predios donde ejecutar las infraestructuras con las cuales él va a desarrollar e implementar el proyecto de la línea 2. Ese proceso actualmente está en discusión. Pero sin embargo se podrá ver, ¿no? que guardar una relación directa con este primer CIADI, ¿no? Y así que el resultado, bueno, está por verse. Hay bastante trecho por el cual se tiene que desarrollar este proceso arbitral. Y dicho ello, ahora que quisiera hacer una presentación breve, ¿no? De lo que considero, ¿no? De lo que viene a ser cómo se debe desarrollar lo que es o mejor dicho, no cómo lo que se va a desarrollar, sino una breve apreciaciones de mis reflexiones. Un momento, por favor. Lo que vienen a ser mis reflexiones en torno a lo que es un proyecto de infraestructura y cómo se determina en un arbitraje de expropiación. Un momento, por favor. Y espero que todos puedan ver esta pequeña presentación que he hecho, ¿no? Prometo que será breve y bastante concisa, ¿no? Es un tema interesante el tema de las expropiaciones en materia de, discúlpeme, el arbitraje en materia de expropiaciones. Si bien y sobre todo el hecho es de que en materia de expropiaciones, como se podrá ver, ¿no? En materia de arbitraje siempre se ha señalado de que todo arbitraje nace de un convenio arbitral, de un acuerdo entre las partes para dirimir las controversias. Sin embargo, existen ciertos arbitrajes, ¿no? Como por ejemplo el potestativo laboral o los arbitrajes en materia de protección al consumidor, e incluso también podría entrar dentro de esta lógica o dentro de este grupo lo que es este tipo de arbitrajes, el arbitraje de expropiaciones, en los cuales propiamente dicho no existe un convenio arbitral, sino un mandato normativo que exige que ante
ante la no conformidad del justiprecio que se ha determinado por parte del Estado, obviamente que nunca van a estar de acuerdo, pero sin embargo, ante ello le da la potestad al afectado, al privado, al ciudadano de a pie, de poder llevar al Estado en materia arbitral. No, la otra vía es la judicial. Sin embargo, obviamente por razones de celeridad, no es lo usual, lo recomendable, ¿no? Yo he tenido un proceso cuando laboraba para la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo del Lima y Callao, lo que era la AAT, que ahora ha sido fusionada con la ATU, en el cual un grupo de pobladores, ¿no? De afectados para una pequeña expropiación que hubo cuando se desarrolló la línea uno, este, fueron expropiados y ellos decidieron no acudir en la vía arbitral, sino acudir en la vía judicial. Y este proceso judicial, obviamente, que estaba desde el 2008, si no me equivoco, desde el 2008 hasta cuando yo tomé el caso era el año 2017, ¿no? Y todavía no había sentencia de primera instancia. O sea, obviamente el arbitraje podrá demorarse, ¿no? Un poco más de tiempo, digámosle, 6 meses, hasta máximo 18 meses, pero obviamente estar 10 años sin tener una sentencia de primera instancia, obviamente que es totalmente ajeno a una adecuada gestión que se quiere hacer. Obviamente, los costos, ¿no? Son mucho menores, pero el costo del tiempo también lo cambia todo, ¿no? Y una reflexión que se nos debe llevar ahí es que, si bien es cierto, la normativa te da las dos posibilidades, ¿no? De discutir el justiprecio, ya sea en la vía jurisdiccional ordinaria o también en la vía jurisdiccional arbitral, porque recuérdese, al fin y al cabo, el artículo 139 de la Constitución Política del Estado establece también como un fuero jurisdiccional al arbitraje, ¿no? En ese sentido, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Solo que uno apareja un costo mayor, pero sin embargo el costo de oportunidad por el paso del tiempo, pues lo cambia todo, ¿no? De esperar 10 años una compensación, como se diría, ¿no? Justicia que tarda no es justicia. Simplemente esperar un mayor justiprecio por 10 años, obviamente que no es lo deseable, ¿no? Lo deseable es en el menor tiempo discutir el precio y obviamente que sea a través del fuero arbitral que decida cuánto, el monto de la cuantía que se tiene que finalmente pagar, si es la cuantía que determinó el Estado en su primer momento, o es una cuantía que el privado solicita para su, para el bien que era de su propiedad y que finalmente le fue expropiado, ¿no? Y como ello, paso a señalar estos elementos considerativos desde la perspectiva del Estado. ¿Cómo es que el Estado ve el arbitraje de expropiación, ¿no? Entonces, la perspectiva de experiencia del Estado se basa simplemente en tres elementos para determinar un arbitraje de expropiación, ¿no? La existencia de un contrato suscrito con un tercero, llámese contratista, inversor o contratado, un proyecto que debe ejecutarse, ¿no? Es decir, tiene un proyecto un proyecto de infraestructura, obviamente, que es necesario que se desarrolle, se determine, y una infraestructura que debe construirse. Este último concepto debe entenderse como una necesidad pública del Estado para elegir una infraestructura, porque esta infraestructura finalmente, toda infraestructura que determine el Estado, tiene que hacerse para o ampliar sus servicios o soportar un servicio, ¿no es cierto? El Estado no puede construir, y es por eso que se fundó en un primer momento el Sistema Nacional de Inversión Pública y posteriormente lo que se conoce como el INVIERTEPEN y todos los mecanismos de gestión. El Estado no puede construir elefantes blancos, ¿no? No puede construir un palacio o construir un,
por decirlo así, ¿no? Un estadio para el Club Alianza Lima, ¿no? No podría, el Estado no ha sido concebido para satisfacer intereses privados, ¿no? Sino que toda infraestructura que se desarrolle por parte del Estado tiene que concebirse como para solucionar una brecha de infraestructura o, o solucionar un servicio público o ampliarlo, ¿no es cierto? Es para eso que el Estado invierte, ¿no? Y es por eso que se crearon en un primer momento el SNIP, que veía con una visión más económica, más aterrizada, ¿no? Más fría, y ahora el invierte, que tiene una visión un poco más amigable. Entonces, dicho ello, prosigamos con el desarrollo de la infraestructura. Un momentito, por favor. Disculpen la breve interrupción y seguíamos, ¿no? Que prosigamos con este desarrollo. En sí, habíamos determinado tres elementos, que era la existencia de un contrato suscrito con un tercero, el proyecto que debe ejecutarse y la infraestructura que debe construirse, ¿cierto? La existencia de un contrato suscrito con un tercero, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en este preámbulo, no? Si bien es cierto, partamos por la concepción que se tiene de un Estado contemporáneo, ¿no es cierto? ¿Cómo se Una moneda, vincula el Estado para con sus para ciudadanos, ¿no es decir, cierto? El Estado, lo que se denominaría, ¿no? Lo que fue desarrollado por Montesquieu, por Rousseau, por Voltaire, lo que hablan es el contrato social, en buena cuenta, ¿no? El ciudadano cede una cuota de su libertad y a cambio de ello que reciben orden y bienestar, ¿no? Sin embargo, en el Estado moderno y tomando, ¿no? Un poco de lo que es la Escuela Francesa del Derecho Administrativo, ese orden y bienestar se traducen en servicios públicos, ¿no es cierto? Que son otorgados y dados al ciudadano, ¿no? Servicios básicos de salud, educación, agua y desagüe, ¿no? Ahora las concepciones modernas del servicio público permiten diferenciar entre servicios esenciales y servicios públicos, pero sin embargo quedémonos netamente con una suerte, con una concepción, ¿no? Para efectos prácticos, una suerte de definición de servicios como aquellas prestaciones que el Estado tiene el deber de garantizar para sus ciudadanos para que estos puedan desarrollar plenamente, ¿no? El goce de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido. Y ¿cómo responde el Estado? ¿No? Básicamente responde el Estado a través de actos unilaterales, ¿no? Otorga leyes, normas con rango de ley, decretos legislativos, decretos supremos, ¿no? Cuando se tiene que regular o establecer una reglamentación de una ley, por ejemplo, ¿no? Y a través de actos administrativos que vienen a ser actos de disposición de las entidades del Estado propiamente, que forman la administración pública, que determinan eh, derechos y obligaciones en terceros administrados que vienen a ser los ciudadanos cuando ejecutan o realizan o incoan procedimientos administrativos o derechos de petición, básicamente, ¿no? Esto es básicamente el esquema de cómo funciona el Estado para con sus ciudadanos y la obligación que tiene el Estado, ¿no? De dar orden y bienestar en el marco de servicios públicos, ¿no? Para con sus ciudadanos, ¿no? Básicamente era lo que se quería que se entendiera, ¿no? Cuál es la naturaleza del Estado y de las prestaciones que tiene que efectuarse.
Ahora, para dar una mayor definición, quisiera citar a Gaspar Ariño Ortiz, ¿no? Que en su libro, el enigma del contrato administrativo, ya pasando a otra figura que viene a ser el contrato administrativo, si bien es cierto, este autor señala, ¿no? Que el Estado ejerce sus funciones a través de actos unilaterales, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Emisión de leyes, actos administrativos, ¿no? Sin embargo, esto es parte de su jus imperium, ¿no? Que es el Estado quien gobierna, bueno, mal usando el término gobierna, ¿no? Quien manda, quien ejerce su potestad, ¿no? Su autocracia, porque el Estado es poder puro en sí. Sin embargo, ¿no? Nos señala que existen otros momentos distintos cuando no es Estado propiamente dicho, ¿no? Cuando que requiere contar con el concurso de iniciativas privadas, ¿no? Y para ello recurre a un instrumento creado en el seno del derecho civil. ¿Y qué instrumento es este? Es netamente el contrato. El Estado no puede ejecutar por sí mismo un hospital, una infraestructura, un puente. Por más que ahora hayan sacado una ley que dice que, para mí, un horror de norma que han sacado, la ley que regula la contratación, cuando el Estado ejecuta por sí mismo infraestructura, ¿no? Lo cual para mí era algo innecesario, ¿no? Es un horror de norma para mí que vulnera todo aspecto regulatorio, de calidad regulatoria sobre todo, pero sin embargo, en buena cuenta, el Estado ha demostrado a lo largo de la historia, ¿no? Que no puede ejecutar infraestructuras de una gran complejidad o que terminen un mayor grado de sofisticación. El Estado no puede construir por sí mismo un hospital, no puede construir una comisaría, no puede construir un aeropuerto, un puerto, ¿no? Obviamente el rol y ello también acotado por las restricciones constitucionales que se tiene, que la iniciativa económica es privada, ¿no? Es iniciativa privada, ¿no? Sin embargo, para ello, ¿no? Dado esa imposibilidad que tiene el Estado, requiere contar con una iniciativa del privado, es decir, necesita del privado para que a nombre del Estado ejecute sus infraestructuras y pueda, obviamente, dotar eh, el desarrollo de servicios públicos o de servicios esenciales para la ciudadanía, ¿no? Es decir, necesita de un contratista que le construya un hospital, necesita de un concesionario que venga y le administre, amplíe, por ejemplo, las infraestructuras portuarias y administre esa infraestructura, ¿no? Es necesario el concurso de un privado y para ello, ¿qué es lo que ha surgido dentro una figura híbrida, ¿no? Por decirlo de cierta forma, porque todo contrato, obviamente por la propia naturaleza que pertenece a una figura del derecho civil entre privados, obviamente ha concebido el desarrollo de un nuevo tipo de contrato, por decirlo en cierta forma, que viene a ser el contrato administrativo, ¿no? El contrato donde participa, es una de las partes contratantes, el Estado, y otra parte viene a ser el privado. Entonces, el Estado usa este contrato, el denominado contrato administrativo, tanto para satisfacer sus necesidades y para cumplir sus fines por los cuales fue creado, ¿no? A través del contrato administrativo y la denominada contratación pública. Y por contratación pública no solo me refiero a la contratación que es desarrollada como se le conoce como por obra pública, ¿no? La ley 30.225, ley de contrataciones del Estado, sino a todas las modalidades y regímenes que tiene el Estado para contratar el desarrollo de infraestructura, llámese también contratos de APP, contratos de proyectos en activos, obras por impuestos, ¿no? Y en sí todos los mecanismos que podrían surgir a través de las normativas para efectuar este tipo de desarrollo de infraestructura. Entonces, como señalaba, ¿no? El concepto de contratación pública no se puede agotar únicamente a lo que es los procesos regulados bajo la Ley 3225 y su reglamento, sino es un concepto mucho más amplio que todas las actuaciones y gestiones que hace el Estado para la concreción de sus metas de desarrollo de infraestructura, para el cierre de brechas, la atención de servicios públicos, ¿no? Y independientemente de la modalidad o mecanismo que se use para ello. Eso es lo que se tiene que tener por contratación pública.
Y estos mecanismos usa el Estado, obviamente, ¿no? A través del contrato administrativo y la contratación pública, para poder desarrollar sus infraestructuras, crear infraestructura, ampliar su infraestructura o mejorar sus redes, por ejemplo, ¿no? Sus carreteras, aeropuertos y determinadas tipos de obras que son necesarias para poder desarrollar una adecuada concreción de servicios públicos para con sus ciudadanos. Para ello, también quisiera tener en cuenta, ¿no? Que nos ayuda a definir un poco lo que viene a ser el régimen de contratación pública, ¿no? Hay opiniones de la Dirección Técnica Normativa del OCE que establecen que conjuntamente con el régimen usual o por antonomasia, ¿no? Que se tiene porque toda entidad tiene la potestad de contratar a través de la Ley 3225 y su reglamento, que es el mecanismo usual. Sin embargo, también reconoce la existencia, y esto aparejado con un pronunciamiento con ocasión de una sentencia del expediente del Tribunal Constitucional, determinaron que puede existir un mecanismo por antonomasia, que es el de la Ley 3225, y otros mecanismos complementarios o alternativos con los cuales puede coexistir. No necesariamente se agota el término de contratación pública respecto con lo que es la mera ley de 3225 y las modalidades de contratación que se han establecido allí, sino que también se desarrollan con diversos mecanismos de contratación. Ahora pasemos a ver el proyecto que debe ejecutarse. Ahora, para entender qué es un proyecto, ¿no? Vayamos a recurrir al PMBOK, ¿no? Que es el libro de conocimientos del Project Management, básicamente del Instituto de Gerencia de Proyectos. Es la guía de conocimientos, ¿no? Donde se determina en buena cuenta qué es qué es un proyecto, nos define en buena cuenta y a grandes rasgos qué se debe entender por un proyecto, ¿no? Y por un proyecto se debe entender que es un esfuerzo temporal, o sea, no permanente, que se lleva a cabo, ¿no? Es la suma de esfuerzos temporales que se llevan a cabo para crear un determinado producto, servicio o resultado único, ¿no? Es decir, ningún proyecto, por más que se pretenda estandarizar determinados mecanismos dentro de lo que es un proyecto, siempre el resultado va a ser único. Un edificio, por más que se haga idénticamente a otro edificio, siempre va a ser único. ¿Y por qué? Porque durante el desarrollo de ese proyecto van a surgir ciertos hechos, aspectos que lo van a hacer únicos. Siempre va a ser único. Esto siempre tiene que quedar claro, que todo proyecto que se desarrolle es único, tanto en su concepción, desarrollo y el resultado final, ¿no? Y este es el esquema básico que se debe tener de un proyecto. Tiene un inicio, se planifica, se ejecuta, paralelamente se efectúa un monitoreo y control, y finalmente se hace un cierre cuando se obtiene el resultado final. Y esta gestión de proyectos puede dar como un resultado, ¿no? Proyectos gigantescos, tan gigantescos como el que se ha puesto acá como un ejemplo, que es de la represa de las Tres Gargantas en el Río Amarillo en la China, ¿no? Que es la hidroeléctrica más grande del mundo. Puede dar resultados. El proyecto puede ser concebido algo pequeño, ¿no? Como un colegio, una comisaría, y también puede dar como resultado también el desarrollo de proyectos faraónicos, monumentales, ¿no? Como la que se puede apreciar en la diapositiva. A eso es lo que voy, ¿no? Un proyecto siempre está concebido, la metodología de proyectos, de enfocar un determinado esquema como proyecto, siempre puede dar o arrojar, ¿no? Ya sea para una pequeña infraestructura como para la más grandiosa de estas que pueda darse. Y ahora tenemos lo que es la infraestructura que debe de construirse, ¿cierto? Esto, ¿qué es infraestructura? No pensemos
qué sé yo, ¿no? Y para ello quería tomar una definición interesante y bastante asertiva que encontré, que es efectuada por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? En un paper en el cual pueden ver en el link que se deja en la misma diapositiva, que lo define infraestructura como el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, ¿no? De larga vida útil, es decir, de un carácter permanente, ¿no? Que constituye la base sobre la cual se va a producir prestación de servicios. Toda infraestructura apareja siempre la prestación de un determinado servicio, una determinada finalidad. La infraestructura no es en sí una finalidad, sino es un soporte, un medio por el cual se va a ejecutar o dar cuenta de un servicio, una finalidad desde un punto de vista teleológico, ¿cierto? Y ¿para qué fines? Para fines productivos, por ejemplo, una fábrica, ¿no? En el ámbito privado, políticos, sociales y personales también, ¿no? Incluso sociales, toda infraestructura pública, una línea del metro, un puerto hub y incluso un aeropuerto también que puede ser, sirve para el soporte de transporte, para un servicio público que es el transporte de pasajeros, ¿no? Es decir, la infraestructura es un medio o un medio en el cual se soporta una determinada finalidad que es la de prestar o tener fines productivos, prestar un servicio público o prestar servicios productivos en el ámbito de lo que viene a ser el desarrollo privado. Ahora pasemos aterrizando un poco más el tema. ¿Qué necesita un proyecto de infraestructura? Aparte de inversión pública, privado mixta, esquemas financieros, un entorno amigable y subyace un elemento básico, eso sí, que se necesita para el despliegue de la infraestructura, ¿no es cierto? Podremos decir en cierta forma, ¿no? Que para que un inversor venga acá al Perú a ejecutar, desarrollar infraestructura, estructura necesita un entorno financiero amigable, una economía rebosante, un esquema financiero amigable, ¿no? Un entorno bastante adecuado que genere las inversiones, pero nos olvidamos muchas veces de un tema sustancial importante, que es el predio, porque sin predio no se tiene dónde proyectar la infraestructura, y si no se tiene dónde proyectar la infraestructura, pues solo se tiene un castillo en el aire, no se tiene nada. Un elemento sustancial para el desarrollo de un proyecto de infraestructura, quieras o no, y muchas gestiones no le han dado el revestimiento, la importancia necesaria, viene a ser el desarrollo discúlpeme, el predio donde se va a sentar esa infraestructura. Muchas veces lo dan por hecho, ¿no? Dicen, el predio lo conseguimos en 10 días, 20 días, pasan 2, 3 años y nunca lo consiguieron. Entonces, como se verá, ¿no? Un elemento disuasorio de cómo ejecutar o no ejecutar una inversión muchas veces viene a ser la ubicación o la facilidad que se tiene para la concreción del predio, que es el elemento subyacente, básico, ¿no? Que va a ligar o que va a permitir el desarrollo de la infraestructura. Ahora bien, pasemos al arbitraje en expropiaciones. El arbitraje en el Perú, ¿no? En buena cuenta, el arbitraje tiene su piedra fundacional en el artículo 139 de la Constitución de 1993, en la cual reconoce el arbitraje conjuntamente con el Poder Judicial y la justicia privativa militar como un fuero jurisdiccional. Eleva la capacidad de los árbitros de qué? Simplemente de dictar justicia a la par, como lo haría el Poder Judicial, quien obviamente tiene el mecanismo por antonomasia, el arbitraje en las materias que son susceptibles de acudir a este método de solución de conflictos le otorga un ribete adicional, ¿no? El laudo no es cualquier emisión de un experto de cómo se debería dirimir una determinada controversia, sino es un pronunciamiento que reviste de carácter jurisdiccional y que le da un cariz importante, ¿no? Lo equipara tanto a una sentencia judicial. Y eso obviamente es bastante importante para quienes ejercen la labor arbitral. Al ejercer labor arbitral, quieras o no, se está ejerciendo labor jurisdiccional.
El laudo tiene similar fuerza vinculante que una sentencia judicial, ¿no? Es decir, por este fenómeno, por esa definición constitucional que se ha efectuado respecto de lo que es el fuero arbitral. Ahora pasemos a ver los tipos de arbitraje que puede haber en el Perú. Una forma de clasificarlos, ¿no? Es el ad hoc e el institucional, de derecho y de conciencia, obviamente. También se permite en la normativa, aunque siempre cuando es materia de contratación pública, lo usual es de que se prefiera el arbitraje de derecho, ¿no? E incluso en la normativa de contratación pública de la Ley 3225 establece que solo en materia de esa norma se permite el arbitraje de derecho. Distinto es el caso de diversas cláusulas, ¿no? En contratos de asociaciones público-privadas que cuando existen controversias no técnicas, o discúlpeme, o técnicas, mejor dicho, se prefiere incluso un arbitraje de conciencia. Cosa curiosa, ¿no? Y que podría implementarse en todo caso, podría explorarse esa forma de implementarse cuando este, la normativa, o mejor dicho, la controversia sea una discordia en materia de ingeniería, ¿no? Para lo cual, obviamente, la vía que ha tenido la ley en materia de contratación pública bajo la regulación de la ley 3225 es dirimir esa suerte a lo que es las JRDs o las juntas de resolución de disputas, ¿no? Pero sería interesante también ver ese tema. Cómo en algunas contratos de APP se permite el arbitraje de conciencia, siendo que el Estado es parte también de, de dicho contrato, ¿no? Tal y cual recíprocamente también lo sería el Estado una parte de un contrato regulado bajo la ley 3225. Puede ser voluntario y forzoso, ¿no? Y cuando digo forzoso, puede ser por disposición de una ley, ¿no? Entiéndase que es por un mandato determinado por ley. Puede ser contractual, testamentario y estatutario también. Puede ser nacional e internacional, por ejemplo, un arbitraje de inversión, ¿no? Por buena cuenta un, este, un arbitraje que se desarrolla en sede internacional. Puede ser también administrado por el Estado, ¿no? Lo que se conocía antes como ahí se me fue el nombre, pero eran los arbitrajes efectuados por el Estado, que eran bastante residuales en sí, ¿no? Que había incluso una dirección en el OCE que había eso, en la dirección administrativa de arbitraje del OCE había una parte que era, se me fue el nombre, discúlpeme, pero era incluso existe en la actualidad, pero ya es bastante residual y no es usado mucho. También existen los arbitrajes para lo que son los usuarios de servicios públicos, ¿no? Por los reguladores, y también por los del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, ¿no? ¿Qué aspectos resaltantes ¿Qué aspectos resaltantes podemos señalar del arbitraje de expropiación? No, esto ya para ir cerrando el tema. El arbitraje de expropiación es el resultado directo del riesgo asumido por parte del Estado al momento de él tener la obligación de adquirir los predios. La dificultad dependerá del entorno urbano o rural del proyecto. Es decir, recuérdese siempre que un proyecto es catalogado por cómo se ubique, ¿no? Si es un proyecto greenfield, ¿no? En campo abierto, donde no hay mayores interferencias ni zonas constituidas, y un proyecto brownfield, que es un proyecto que es en un entorno urbano con bastantes interferencias que pudieran suscitarse, ¿no? Entonces, dependiendo de ese tema, será más difícil o de menor complejidad. Generalmente, cuando es en un entorno brownfield, en un entorno urbano, el precio de las expropiaciones en materia arbitral tiende a, a- a establecerse por mucho exponencialmente, por decirlo de cierta forma, el valor que se determinó al momento de efectuar la tasación. Y,
y lo que se fijó en un primer momento por parte del Estado como el justiprecio, ¿no? Lo prioritario para el Estado era cumplir con la obligación de predios para la ejecución de los proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que se buscaba? Era ya no discutir la expropiación, ¿no? La expropiación del Estado es como se había señalado, tiene el jus imperium y te expropia. Lo que vamos a discutir ahora es el justiprecio, no la expropiación, sino el justiprecio. Por eso se decidió administrativizar lo que es la concreción de la expropiación y finalmente solo discutir el justiprecio, ¿no? Que es en la vía arbitral. Y, y el Estado se conformó con diseñar y establecer mecanismos, ¿no? Para obtener el predio y dejó un debate posterior lo que es el justiprecio, porque entendió de que obviamente el justiprecio toda persona tiene derecho a percibir lo que el precio justo por su bien y que si el Estado lo determinó en forma unilateral, ¿no? Sea sujeto a revisión en el proceso arbitral, eso fue un mecanismo adecuado para el Estado, ¿no? Para cautelar tanto su necesidad de contar con este predio, como también cautelar la del ciudadano, la del privado, la del afectado, que se ve perjudicado o impactado en todo caso por la expropiación que se le ha efectuado, ¿no? Y con ello concluyo mi presentación. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio que se me han dado y previamente quisiera hacer una disculpa previa por haber iniciado un poco tarde, ¿no? No he tenido mayor justificantes, sé que pueden surtir ciertas complicaciones, pero igual les pido las disculpas del caso. Muchas gracias, Isela. Sí, doctor, no se preocupe. En nombre del centro queríamos darle las gracias por participar en la ponencia, bueno, en la primera ponencia del día de hoy, de la tarde. Y si no hay preguntas por parte de los participantes en el chat, ¿hay alguien que quiera hacerle una pregunta al doctor Santillán? Parece que ha quedado claro todo, doctor, porque no hay preguntas en el chat. Ok, perfecto. Muy amable, Isela. Gracias por la oportunidad nuevamente y eh, igualmente, gracias, totales a todos y quedo de ustedes. Muy amable. Gracias, doctor. Bueno, a continuación, siguiendo con el bloque de la tarde, vamos a continuar la presentación con el siguiente ponente del día de hoy, que nos acompaña el doctor Alfredo Saavedra Sobrados. Doctor Alfredo, sí, ahí está. El doctor Alfredo nos va a presentar el tema de cuáles son las garantías que ofrece el arbitraje institucional. El doctor Alfredo es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, máster en arbitraje comercial y de inversiones por la Universidad de Alcalá, España, máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha, de España, máster iberoamericano en políticas anticorrupción por la Universidad de Salamanca, con estudios de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, en arbitraje de inversiones en la Washington College of Law, en contratación estatal, responsabilidad social empresarial y tributación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor Alfredo Saavedra es un profesional que cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector público y privado y actualmente se desempeña como presidente del directorio de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, S.A. Asimismo, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y responsable de la especialidad de Gestión Pública de la Facultad de Derecho. Profesor en cursos de Derecho Administrativo y de Arbitraje. Doctor Alfredo, le doy el pase para que pueda presentarnos su tema. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, muy buenos días a cada uno de los presentes esta tarde, a la Asociación Centro de Altos Estudios de Fomento y Capacitación CIES, en la persona de su director, un prestigioso profesional, Jorge Delgado Monteblanco,
y a cada uno de los miembros del equipo del Centro de Arbitraje. Muchas gracias, ante todo, por permitirme ser parte de esta importante actividad académica y poder abrir las puertas virtuales de los hogares de cada uno de los presentes o de las oficinas para poder dialogar sobre un tema tan importante como es la materia arbitral. El tema que me toca conversar con ustedes esta tarde se denomina ¿cuáles son las garantías que ofrece el arbitraje institucional? Y en efecto, como ustedes han podido ver a lo largo de esta semana académica, sin duda un elemento siempre presente en las disertaciones está enfocado a las diferentes percepciones que tienen dos personas naturales o jurídicas sobre la realidad. Y esas percepciones diferenciadas, esas percepciones que necesariamente suponen perspectivas opuestas, sin duda genera controversias. Y podemos verlo rápidamente en un pequeño ejercicio en esta diapositiva. ¿Qué es lo que vemos ahí? Algunos de ustedes inmediatamente deben estar pensando que ven el rostro de una persona. Sin embargo, otros, desde un ángulo distinto, pueden enfocar y poder proyectar una palabra. Si ustedes ven inclinado de diagonal izquierda la imagen, van a encontrar la palabra liar. Entonces vamos encontrando cómo en la sociedad, en nuestra familia, en nuestro centro de trabajo, en las relaciones jurídicas con contenido patrimonial, es muy usual que podamos tener perspectivas distintas de los hechos. Y en ese camino, por ejemplo, también no salta a colación la percepción que podemos tener nosotros de la presente imagen. ¿Qué visualizamos acá? Algunos podrán tener una respuesta y después podrían afirmar y aseverar que ven la imagen de un murciélago de manera integral. Otros dirán, no, realmente, para ser justos, no vemos la imagen de un murciélago, sino que vemos dos cocodrilos en las partes inferiores izquierdas y derechas. Y otros dirán, no, lo que veo ahí son unos arbustos, y en estos arbustos veo al fondo la imagen de un canguro. Algunos de ustedes posiblemente coincidan con alguna de estas opciones, pero lo más probable es que la gran mayoría pueda tener una cuarta respuesta. ¿Y esto qué refleja? Que en la sociedad podemos nosotros tener diversas perspectivas de la realidad. Y por lo tanto, las controversias, también denominados conflictos, son fenómenos normales en nuestra sociedad. Son tan antiguos como la propia existencia del ser humano. Sin embargo, existen algunos elementos que nosotros tenemos que tener presente y tenemos que advertir esta tarde. Y es que los conflictos son necesarios. Son necesarios porque van a permitir un ajuste de la realidad. A partir de la aparición, a partir de la exteriorización de los conflictos, vamos a generar un ajuste de la realidad. Y vamos a entender que en el tiempo los conflictos pueden postergarse. Podemos, el día de hoy, que estar frente a un conflicto y por una acción de una de las partes, podremos postergar una semana, un mes, un año el conflicto, pero finalmente este se va a exteriorizar. Y si vemos la evolución de la historia universal, de la historia del Perú, vamos a encontrar un elemento importante, que los conflictos son históricos. Tal vez la forma de manifestar el conflicto, la forma de manifestar la controversia en el tiempo puede variar, producto de los avances de la tecnología, en distintas etapas de la vida humana, la industrialización, a finales del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII y siglo XIX, tenemos en el siglo XX ya etapa moderna de la vida humana, las guerras mundiales. En el siglo XXI tenemos ya la etapa de la inteligencia artificial, de la tecnología de la información, de la existencia del gobierno electrónico. Distintas situaciones que claramente el conflicto del siglo XXI va a ser distinto al conflicto del siglo XIX, pero que sin embargo tiene algunos elementos en común. Y uno de los elementos en comunes más resaltantes y más importantes
están vinculados sin duda a cómo enfocar la solución de las controversias. La correcta administración de un conflicto va a ser un elemento fundamental para que nosotros podamos encaminar, podamos encauzar de una manera adecuada y positiva la solución. Ergo, que este ajuste de la realidad pueda generar un win-to-win, que las partes intervinientes en el conflicto ambas puedan ganar. Y es así como muchas veces no necesariamente las partes pueden estar en la capacidad de administrar de manera directa un conflicto, sino que van a tener que recurrir, en algunos casos, a un tercero. En los albores, en los inicios de los procesos de solución de controversias, el patriarca, el experto, aquella persona con conocimiento, aquella persona con trayectoria, que es respetada por un sector de la sociedad y cuya opinión y cuya decisión va a ser vinculante para las partes. Pero también dentro de los procesos de encauzar mecanismos de solución de controversias se hizo presente el Estado en sus distintas formas de organización, o como las que conocemos el día de hoy, como por ejemplo la República Unitaria, las repúblicas federales, y estas encontraban dentro de la propia organización del Estado y haciendo uso del jus imperium del Estado, la forma de administrar justicia estatal a través del Poder Judicial. Entonces, vemos cómo en el desarrollo de la vida humana se han ido construyendo también diferentes esquemas, diferentes rutas encaminadas a solucionar el conflicto. Sin embargo, la Administración de Justicia Estatal, que en primera instancia fue una de las más usadas, fue una de las más requeridas, y por lo tanto la que mayor carga procesal recibieron en la línea del tiempo, generó la necesidad de poder buscar mecanismos que sin duda puedan generar rutas alternativas para la solución de controversias. Y dentro de los mecanismos que podían generar rutas de solución de controversias, el abanico cada vez mucho más amplio. Las sociedades, los expertos en materia de solución de controversias, las propias partes van encontrando hojas rutas o mecanismos de solución de controversias que puedan adecuarse a sus necesidades. El trato directo, en la expectativa de generar una cultura de paz, la conciliación extrajudicial, conforme lo señala la legislación peruana, en el cual tenemos aquel amable componedor que va a permitir que las partes puedan dejar fuera del proceso de diálogo aquellos elementos de distorsión o aquellos elementos que generen obstáculos en la solución de controversias. Tenemos el arbitraje como un mecanismo importante y que esta tarde lo resaltamos porque sin duda es una ruta que va a coadyuvar a la solución de controversias. También tenemos tal vez el sistema de solución de controversias incorporado a la legislación peruana más benjamín, más joven, como es la Junta de Resolución de Disputas, cuyas bondades sin duda han venido conversando y en estos días seguirán dialogando en este importante evento académico. Pero es así como se comienzan a gestar y se comienzan a encaminar diversas soluciones de controversias, que tal vez, y ya los investigadores nos podrán señalar, que tienen diferentes enfoques para sus diversas clasificaciones. Pero tal vez una de las características más importantes a señalar es cómo encaminamos la solución de las controversias. Y existen mecanismos autocompositivos en los cuales son las propias partes las que van a permitir la solución de las controversias o aquellas son las que van a solucionar las controversias. Y ahí tenemos la negociación, la conciliación, como está recogido en la legislación peruana, o la mediación que ha recogido en otros países como por ejemplo Argentina. Pero también existen los procesos heterocompositivos, en el cual las partes van a, en unos casos, encargar a un tercero el diseño y construcción de aquella hoja de ruta que va a coadyuvar a la solución de controversias. Y dentro de estos tenemos la Junta de Resolución de Disputas, tenemos los procesos judiciales a cargo de la Administración de Justicia Estatal,
y tenemos al arbitraje. Entonces, el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias de naturaleza heterocompositiva. ¿Y cuáles son los alcances de esta naturaleza heterocompositiva? Los alcances de esta naturaleza heterocompositiva suponen, por lo tanto, que las partes van a tener la capacidad de elegir a un tercero con determinadas características, imparcialidad e independencia, para que este tercero tome conocimiento de los hechos, conozca y evalúe los argumentos presentados por ambas partes y actúe los medios probatorios que obran en autos como requisitos y pasos previos para resolver, emitir un pronunciamiento de fondo, emitir una resolución sobre el fondo de la controversia. Y miren qué tal singularidad, miren qué tal mecanismo que estamos nosotros encaminando a resolver. Y esto, en esta conversación que vamos a tener, toma mucha importancia. Vamos a escoger un tercero imparcial que va a conocer de los argumentos de las partes, va a actuar los métodos probatorios ofrecidos por las partes y de oficio de ser el caso. ¿En el propósito de qué? En el propósito de tener certeza y emitir una resolución debidamente motivada que ponga fin a la controversia porque se pronuncia sobre el fondo de la misma. Por lo tanto, emita un laudo. Entonces, es a partir de estos puntos y de estos lineamientos iniciales que nosotros podemos ensayar una idea del arbitraje que le hemos puesto para recordar, para que podamos el día de hoy tenerla sin duda presente a lo largo de esta exposición. Arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos, de resolución de controversias, por el cual las partes encarnan la composición, la solución de las controversias a un tercero, independiente y parcial, que vamos a denominar árbitro. Este árbitro recibe ese mandato y va a ser el encargado de organizar y dirigir un proceso que respete una serie de principios y garantías. Y eso es lo que vamos a conversar. Esas garantías son sobre las cuales vamos a abundar esta tarde. Entonces, el propio arbitraje nos va encauzando, nos va señalando una hoja ruta por demás importante, que como bien también lo han visto minutos atrás, esta tarde ustedes, se encuentra y tiene una tipología debidamente establecida, ¿no es cierto? Tipos de arbitraje. Según el mandato, según el encargo que reciben los árbitros, puede ser un arbitraje de derecho, por ejemplo, el arbitraje en materia de contratación pública, en el cual los árbitros deben conocer los hechos, valorar los medios probatorios y resolver conforme a derecho, conforme a la norma jurídica vigente de la legislación que sea aplicable a la controversia. O optar por el arbitraje de conciencia. El arbitraje de conciencia es el denominado arbitraje de los sabios, entre el cual se le va a encargar a una persona que pueda conocer los hechos y resolver según su leal saber, según su leal entender. Eso quiere decir que vamos de la mano, y también quisiera decir, con las costumbres. El arbitraje de conciencia se enfoca en el respeto a los y conocimiento de las costumbres de las partes intervenientes y al criterio discrecional de conciencia de la persona o personas que han sido designadas árbitros. Según la voluntad de las partes, y ustedes lo han estudiado, tenemos el arbitraje voluntario, mediante el cual las partes toman la decisión de suscribir un convenio arbitral, el cual se va a traducir en un documento escrito que va a contener una decisión clara, precisa, por parte de ellas, que van a someter controversias presentes o futuras de una determinada relación jurídico-patrimonial a que ésta sea encaminada su solución mediante un proceso arbitral.
Entonces, el arbitraje voluntario es aquel en el cual vamos a identificar ¿qué? Vamos a identificar la voluntad de las partes de solucionar una controversia. Para eso el elemento fundamental es el convenio arbitral. Pero tenemos de pronto el arbitraje forzoso. Aquel arbitraje forzoso es aquel que nace por un mandato de ley, es decir, existe una norma que va a precisar y que va a obligar que en el supuesto de que una determinada relación con contenido patrimonial se genere una controversia, esta va a ser resuelta necesariamente mediante el arbitraje. Y el arbitraje en materia de contratación pública, por ejemplo, el arbitraje, las relaciones jurídico-patrimoniales derivadas de contratos suscritos al amparo de la ley de contrataciones con el Estado, es un ejemplo claro de eso. De hecho, en el hipotético negado de que esté ausente en un convenio arbitral, un contrato suscrito al amparo de la 3225, la presunción legal es que ese contrato existe. A eso nos referimos como un arbitraje forzoso. Según su jurisdicción, nosotros vamos a encontrar el arbitraje nacional o el arbitraje internacional. El arbitraje nacional es en el cual el arbitraje se desarrolla en el domicilio de las partes con una legislación aplicable del mismo país y que en este caso peruano va a estar regulado por la ley de arbitraje peruana. Y tenemos por otro lado el arbitraje internacional. ¿Cuándo activamos un arbitraje internacional? Cuando las partes contratantes domicilian en países de distinto origen. Cuando el domicilio de las partes y la sede del desarrollo del arbitraje es en distintas jurisdicciones internacionales. O en tercer lugar, cuando el cumplimiento de las principales obligaciones contenidas en un proceso arbitral van a ser en un territorio distinto al de la sede del desarrollo del proceso arbitral. Entonces tenemos tres claros ejemplos de tipologías de arbitraje y tenemos una cuarta tipología que está sin duda vinculada a nuestra conversación de esta tarde, que es cómo se puede organizar el arbitraje según la administración que las partes establezcan. Y cuando hablamos según de la administración que las partes establezcan, estamos hablando del arbitraje ad hoc y estamos hablando del arbitraje institucional. El arbitraje ad hoc es cuando las partes deciden hacer todas las tareas y toman la decisión plasmada en el ya mencionado convenio arbitral, toman la decisión de ellos organizar y construir todas las reglas que van a permitir el desarrollo oportuno, eficiente de un proceso arbitral. Entonces, el arbitraje ad hoc son cuando las partes construyen estas reglas. Pero cuando decimos las partes construyen, no significan que ellos van a redactar todos los componentes de la misma. Parte de la decisión de un arbitraje ad hoc puede ser que este arbitraje se lleve a cabo según las reglas procesales del Centro de Arbitraje CIES, por señalar un ejemplo. ¿Qué estamos diciendo en esta línea? Que el arbitraje ad hoc es un arbitraje hecho a traje desastre, a medida, conteniendo algunos riesgos potenciales, que puede existir algún tipo de vacío no previsto por las partes que quisieron ser acuciosas, que quisieron ser detallistas y pensaron que coberturaban todo, sin embargo, dejaron vacíos. Y lo segundo son los denominados límites operacionales. El arbitraje ad hoc, el tribunal arbitral que se designe va a tener que hacer uso de la infraestructura que tenga o de la que pueda conseguir, muchas veces especializada, otras no, en el propósito de hacer el máximo esfuerzo para encaminar el desarrollo del proceso arbitral. Pero también, por otro lado, y de la mano con el arbitraje ad hoc, tenemos lo que conocemos como el arbitraje institucional. ¿Qué es el arbitraje institucional? Es cuando las partes deciden encargar a un tercero, a una institución arbitral, a una institución especializada, conocida como un centro de arbitraje, que se encargue del trabajo, que se encargue de la tarea de organizar y administrar un arbitraje.
y tal vez uno de los elementos más importantes cuando tomamos la decisión de encargarle a un experto, de encargarle así es el desarrollo de un arbitraje, el primer componente a favor que tenemos es la denominada predictibilidad. ¿Qué supone la predictibilidad? Que vamos a conocer ya cuáles son las reglas procesales que desarrolla CIES para los distintos tipos de arbitraje, un arbitraje de emergencia, un arbitraje acelerado, un arbitraje ordinario. ¿Cuánto me cuesta? Porque un elemento necesario para la toma de decisión es saber cuál es el costo de los honorarios de los árbitros, cuál es el costo de los gastos administrativos. Una potencialidad de recurrir a un centro de arbitraje es que ellos tienen una infraestructura montada. Ejemplo, en materia de un arbitraje virtual, un Zoom dedicado como el que esta tarde nos permite estar conversando. Una infraestructura donde si optamos por la decisión de dejar una mesa de partes presencial o trabajar sobre la base de una mesa de partes presencial, donde recepcionar los documentos. Un equipo humano altamente especializado en materia arbitral, porque su día a día es el arbitraje, respiran arbitraje, y no solo hablamos de la nómina de árbitros, no solo hablamos de la Secretaría Arbitral, hablamos del Consejo Superior de Arbitraje, hablamos también del equipo humano que brinda el apoyo, la asistencia al desarrollo del arbitraje. Entonces, esa es una clara fortaleza del arbitraje institucional. Una eventual debilidad, y eso depende mucho de la voluntad de las partes y la predisposición del centro de arbitraje, es que pueda darse o no una rigidez de las reglas. Porque, por ejemplo, las partes pueden pactar, y ustedes sin duda lo han visto, pueden pactar un plazo mayor o menor para la presentación y la contestación de la demanda, decir si hay o no reconvención, o cualquier elemento necesario desde el punto de vista de ambas partes para poder hacer un arbitraje mucho más adecuado a su realidad y a su necesidad. No nos olvidemos que una de las riquezas del arbitraje justamente se sustenta en su flexibilidad. Entonces, vemos cómo, sin duda, el arbitraje institucional puede tener importantes fortalezas que podríamos no tenerlas en el desarrollo de un arbitraje ad hoc. Y otro elemento importante que va de la mano con ello, por ejemplo, está vinculado al trabajo permanente que hacen los centros de arbitraje, como el caso de CIR, para garantizar la transparencia y la neutralidad como pilares fundamentales del desarrollo de un proceso. Y esto va de la mano un poco en la sintonía de lo que el legislador nacional, el legislador peruano, ha ido incorporando. Por ejemplo, cuando hablamos del arbitraje en materia de contratación pública, que sabemos que es el mayor volumen de arbitrajes que los diversos centros de arbitraje a nivel nacional tienen como carga procesal. ¿Qué nos dice? Nos señala claramente que se va a privilegiar el desarrollo de arbitrajes institucionales nacionales de derecho, que estos deben ser encaminados, y es un escenario importante, que deben ser encaminados en un mediano plazo ante una institución arbitral debidamente acreditada ante el OCE. Y se ha limitado, se ha restringido los arbitrajes ad hoc para fundamentalmente bienes y servicios, no obras. Las obras siempre se van a tramitar, las controversias derivadas de la ejecución de obras siempre se van a trabajar en arbitrajes institucionales, pero en bienes y servicios, cuyo monto sea igual o menor a 25 OIT, podemos optar por el arbitraje ad hoc, como podríamos optar también por el arbitraje institucional. Entonces, ¿qué supone esto? Que el arbitraje institucional el día de hoy ya es una realidad mayoritaria en el ejercicio nacional, en el ejercicio arbitral peruano. Y entonces vemos cómo se deben incorporar en los diversos convenios arbitrales la práctica de desarrollo de un arbitraje institucional. Eso es un elemento clave. Si las partes no precisan qué instituciones arbitrales son en las cuales va a desarrollarse la solución de controversias, pues la parte que tome la decisión de activar la solución de controversias
va a tener el derecho prima facie, en primera instancia, de definir la institución arbitral. Entonces, vemos cómo el primer escenario natural que la norma prevé para poder establecer cuál es el centro de arbitraje que va a encaminar la solución de controversias, está relacionada, está vinculada con el convenio arbitral, en el cual las partes van a poder elegir la institución arbitral que va a coadyuvar a la solución de controversias. Y si no, esto está supuesto, este derecho va a ser activado por la parte interesada. ¿Qué es lo que un centro de arbitraje claramente, por ejemplo, ya que estamos hablando de contratación pública, tiene que prever y tiene que tener como requisito? Tener en su nómina árbitros que sean abogados con conocimientos en materia de arbitraje, derecho administrativo y contrataciones con el Estado. Eso es un elemento fundamental. Y también tener, si es que una de las partes opta a presentar un árbitro de parte no abogado, que éste tenga conocimientos vinculados a la contratación con el Estado. Entonces, vamos viendo cómo un centro de arbitraje se va preparando para este escenario. ¿Y con la expectativa de qué? Con la expectativa de que la persona que va a hacer, que va a aceptar una designación, que va a ser incorporada como el encargado de organizar y dirigir el proceso arbitral, se desempeñe con imparcialidad. Es decir, no tenga ningún interés directo o indirecto en el resultado, es decir, no busque favorecer a una de las partes porque tiene un vínculo profesional, porque tiene un vínculo familiar, que actúe con independencia, es decir, que en el ejercicio de su función arbitral no tenga relación de subordinación con ninguna de las partes ni con un tercero que pueda quebrar esa tan necesaria y trascendental independencia. Y como tercer derrotero de este trípode, la transparencia. La transparencia para las partes en el desarrollo de un proceso arbitral que le permita a las partes poder acceder al expediente arbitral, como también, y si hablamos, por ejemplo, de contratación pública, la transparencia en la instalación de un tribunal arbitral y la transparencia en la publicación de un laudo arbitral debidamente notificado. Sumado al cumplimiento, a verificar que se cumplan las denominadas calificaciones legales. Y en esta línea, para poder garantizar independencia, imparcialidad, transparencia y tener las calificaciones legales y convencionales para poder ejercer función arbitral, hay un elemento importante que nosotros no podemos obviar. ¿Cuál es ese elemento importante? El deber de revelación del árbitro. Esa predisposición a transmitir, a comunicar a las partes cualquier circunstancia que pudiera generar una nube, una neblina a esta independencia, a esta imparcialidad, a esta transparencia. Es más, si el árbitro tuviera dudas si la información que conoce puede ser o no relevante para el desarrollo del proceso arbitral, lo que el árbitro está obligado a hacer es, ante la duda, revelar, comunica. Es decir, la norma y el deber del árbitro debe ser en pro de comunicar, en pro de revelar de manera oportuna los hechos. Un elemento importante que tenemos que tener en cuenta está vinculado con esa línea de tiempo, ¿no? Los centros de arbitraje establecen una línea de tiempo en el cual sus árbitros deben de tener un deber de revelación mínimo. Ahora, un árbitro acucioso, un árbitro ordenado, un árbitro responsable, claramente va a llevar esta información de una manera ordenada y sistematizada. Sin embargo, sí es importante recordarles a ustedes que existe un parámetro para que pueda orientar y servir como una guía metodológica para el adecuado desempeño de esta función, que son las reglas IVA sobre los conflictos de interés. Estas reglas IVA actualizadas al 2014 y que se mantienen vigentes al día de hoy, no son una norma jurídica de derecho positivo, ni están contenidas en un convenio internacional de cumplimiento obligatorio para los estados suscribientes. No,
sino son lineamientos que son universalmente aceptados en materia arbitral y que sin duda van a poder generar un listado claro que permita de manera objetiva saber si estamos o no frente a un determinado conflicto de interés. Y es más, ha señalado claramente tres colores, tres luces que cumplen la función semáforo. La luz roja, que ante un determinado hecho, esa persona no debe integrar un tribunal arbitral a pesar que las partes puedan conocerlo de los hechos. Una luz naranja, que dice que si el árbitro revela los hechos y las partes lo conocen y ninguna parte se opone a su designación, él puede ser parte de un tribunal arbitral. Y la denominada luz verde, en el cual dice, no importa si revelas o no esta circunstancia, porque los hechos que están manifestando no tienen ninguna relevancia ni significan que tu comportamiento pueda generar una neblina para que pensemos que tu imparcialidad, tu independencia, tu transparencia han sido destruidas. Entonces, en ese escenario, vemos claramente que un elemento clave para determinar si existe o no un conflicto de interés es el deber de revelación. Un deber de revelación desarrollado de manera oportuna. ¿Por quién? Por los árbitros. Porque apenas uno toma conocimiento que le han sido propuesto como árbitro, antes de aceptar el encargo, él tiene que trabajar su revelación. Ver quiénes son las partes, quiénes son los representantes legales de las partes, quiénes son los abogados de las partes, quién es el árbitro propuesto como árbitros de parte, para ver si acepta la designación. Entonces, hay todo un escenario que debe, sin duda, estar presente. Entonces, si en un examen autocrítico el árbitro encuentra un conflicto de interés, debe excusarse, renunciar a participar en este proceso, habilitando por lo tanto, que las partes puedan proponer a otro árbitro. Caso contrario, y si omite revelar esto, o habiendo revelado una de las partes, dice un momento, yo no considero que eso se tome a la ligera, sino que esta persona debe ser apartada del proceso arbitral porque si existe una duda justificada, pues entonces ahí se habrá disparado la posibilidad de que se active la recusación. Y de eso el centro de arbitraje va a tener que ser un celoso guardián, que se cumpla adecuadamente esto, y que por lo tanto no se nomine a dicho árbitro. Esto quiere decir que si tenemos una duda justificada, que en pocas palabras es una probabilidad de que un árbitro pueda no desempeñarse de manera transparente o imparcial o independiente, entonces es mejor su apartamiento. Ese es un escenario que sin duda debemos tener presente y tenemos que nosotros saber validar y tenemos que nosotros saber valorar, porque como lo vamos a ver más adelante a lo largo de estas jornadas, el principal activo que tiene un árbitro es su trayectoria. El principal activo que tiene un árbitro es justamente que no pueda ser tachado de haber tenido un comportamiento inadecuado en el desarrollo de un proceso arbitral. Y si estuviera esta situación y estamos frente a una recusación, un escenario natural sería que el árbitro, si considera que dicha recusación es inmotivada de manera adecuada, toda vez que sí tiene las calificaciones legales y convencionales, por lo tanto es idóneo, ha revelado todo y no tiene ningún supuesto de imparcialidad e independencia, pues este árbitro debe defender su honor y debe presentar el descargo correspondiente. Y una vez que esa recusación es declarada infundada, pues el árbitro tiene todo el derecho de apartarse del proceso. Entonces, de esta situación y de todos estos elementos, el centro de arbitraje tiene que ser el celoso guardián, como en sus actuaciones diarias sí nos viene demostrando.
Y todo estas actuaciones preparatorias que están vinculadas a las fases previas a la instalación del tribunal arbitral, sin duda nos habilitan estar listos para el desarrollo de un proceso arbitral. Ustedes conocen, no es materia de esta jornada el validar los distintos supuestos, un proceso nacional, proceso arbitral ordinario, también las opciones conocidas por ustedes de un arbitraje acelerado, es decir, buscar solucionar determinadas controversias en un menor tiempo, y tiene un importante reglamento de arbitraje acelerado, como también activar los arbitrajes de emergencia cuando necesitamos determinadas medidas que busquen garantizar que no va a haber ningún perjuicio para las partes, un perjuicio reparable para las partes, y en sede arbitral, antes de la instalación o la constitución del tribunal arbitral, activamos esta modalidad de arbitraje de emergencia, ¿cierto? Que como lo hemos mencionado, lo que busca fundamentalmente es poder evitar cualquier perjuicio a las partes. Y ya es en el desarrollo de este proceso arbitral que sin duda un arbitraje institucional va a tomar mucho mayor consistencia y vamos a decir qué sabia decisión tuvimos de recurrir a un arbitraje institucional. Porque vamos a ver, y está en el numeral 3, que un elemento fundamental e importante en el desarrollo adecuado de las actuaciones arbitrales es el reglamento establecido por el tribunal arbitral. Un reglamento establecido que se aplica de la mano con el numeral 2, que es el reglamento de arbitraje del centro de arbitraje. Entonces, un reglamento cuyas reglas nosotros conocemos, porque es un reglamento que no se construye una vez que aparece la controversia. No es un reglamento temporal, sino es un reglamento que en el tiempo se ha ido perfeccionando, porque así como la legislación se perfecciona en el tiempo, así como los procedimientos internos de cada organización se van perfeccionando en el tiempo, los reglamentos de los centros de arbitraje también se perfeccionan en el tiempo, porque ellos van contrastando su marco teórico inicial con la realidad del permanente ejercicio de la función arbitral y lo van perfeccionando, lo van haciendo más útil a los intereses de las partes, lo van haciendo más útil a los intereses de lograr un lado oportuno que ponga fin a la controversia. Y todo en estricto cumplimiento de la ley o la legislación peruana. Y esta situación, esta hoja de ruta, ¿qué nos permite? ¿A qué coadyuva? Nos permite a tener un adecuado tribunal arbitral. Nos permite dar una tramitación oportuna a la solicitud o petición de arbitraje, a la designación de los árbitros, desde la propuesta de designación a la designación de ellos, incluyendo su deber de revelación. El escenario no deseado, si fuera el caso de la recusación. Y poder finalmente a través de estos escenarios, de poder tener un tribunal arbitral sólido. La primera fase es una fase importante porque sabemos que el éxito de un proceso arbitral se sustenta en los árbitros. Y el sustento de una buena designación de los árbitros se sustenta en el desempeño de un adecuado centro de arbitraje. En este caso, del reglamento, que sí tiene para poder designar adecuadamente un tribunal arbitral. Y en el desarrollo del proceso, vamos a hipotéticamente imaginar que ya se instaló el tribunal arbitral, se presentó la demanda, la contestación, y hemos fijado los puntos controvertidos. Y miren, hay actuaciones importantes, la comisión de las pruebas, los puntos controvertidos, los puntos sobre los cuales se va a pronunciar el tribunal arbitral, la actuación probatoria a través de las distintas audiencias que las partes, a través del convenio arbitral,
a través del reglamento del centro de arbitraje han podido encaminar. Y cómo la actuación probatoria debe ser desarrollada con un sentido de oportunidad, con un sentido de transparencia, con un sentido de pertinencia y de especialidad por parte del tribunal arbitral. Actuaciones probatorias, si se toma la decisión de no prescindir, ¿no es cierto? Y la legislación peruana lo ha ido enfocando de esta manera. Y una tarea fundamental en el desarrollo del arbitraje y el arbitraje institucional, que esta tarde estamos dialogando, garantías del arbitraje institucional, ¿no? El derecho de la notificación oportuna, eficiente, adecuada a las partes procesales. El derecho puede revisar el expediente arbitral, ya sea un expediente arbitral virtual, un expediente arbitral físico. El derecho a ser oído, las partes tienen derecho a ser oídas. Eso quiere decir que un derecho natural, por ejemplo, está vinculado a que las partes pidan una audiencia, un informe oral para poder ser escuchados. El derecho a poder contradecir cada uno de los escritos que su contraparte presente en el marco, en el desarrollo del arbitraje. Igualdad de oportunidades para las partes. Si hay una ampliación de plazo justificada, motivada, tiene que ser para ambas partes. El derecho de poder ofrecer y que se puedan actuar los medios probatorios y que el propio tribunal arbitral pueda activar medios probatorios de oficio. ¿Quién es mi tribunal arbitral? Yo tengo que conocer quiénes son, ver sus antecedentes, para ver si es un tribunal que cumple con el perfil conversado, independiente, imparcial, transparente, o activo este derecho que tengo a recusarlo. Toda resolución que emite el tribunal arbitral tiene que ser debidamente motivada, fundamentalmente el laudo, que tiene que tener un pronunciamiento expreso por todas las cuestiones de hecho y derecho y los medios probatorios presentados por ambas partes. Y ese laudo debe ser emitido por alguien imparcial dentro del plazo razonable, que es el plazo que está contenido, que está pactado en el reglamento procesal, o que las partes han decidido variar. Entonces vemos este camino y enfocamos este derrotero, porque a partir de garantizar el debido proceso en el arbitraje, vamos a tener certeza de las garantías que nos ofrece un arbitraje institucional, la existencia de una institución especializada, la institución de un convenio o cláusula arbitral que no genere ninguna patología. De ahí que todos los centros de arbitraje tienen lo que se conoce como un convenio arbitral modelo. No me sorprenden las reglas de juego porque son reglas preestablecidas. Es más, yo tengo conocimiento de ellas incluso antes de suscribir el convenio arbitral, porque cuando estamos en pleno proceso de negociación entre las partes, un arbitraje entre A y B, ambos podemos tener acceso a las reglas procesales, a la regla de designación de árbitro, al código de ética del ejercicio de la función arbitral. Otro elemento que no pasa desapercibido está vinculado con el costo del arbitraje. Muchas veces el costo limita a una de las partes a impulsar un proceso arbitral, pero los arbitrajes institucionales nos permiten saber tarifas preestablecidas en función a la cuantía, en función al tipo de controversia, cuál sería el costo del desarrollo de un determinado proceso. Si estamos frente a un tribunal colegiado, si estamos frente a un árbitro único. Entonces, nos va a permitir poder vincular cada una de estas situaciones. Y un elemento que toma vigencia en estos últimos años por los cuestionamientos públicos que ustedes conocen a la institución arbitral, está en el deber y en la labor que tienen los centros de arbitraje de ¿qué? De una actividad permanente de control del procedimiento, que se cumplan los plazos, que se cumplan adecuadamente las notificaciones y un adecuado control de las actividades de los árbitros, teniendo a un consejo superior que una vez que tome conocimiento un procedimiento de recusación, va a poder, con criterio lógicamente de imparcialidad e independencia, poder decidir sobre ello para fundamentalmente garantizarle a las partes, darle seguridad jurídica, que ese proceso arbitral no va a poder ser materia de cuestionamiento por nadie, que no vamos a poder ser objeto mañana más tarde
de la posibilidad de una anulación de un laudo, porque es un proceso arbitral que ha sido desarrollado de manera impecable. Esas son las principales fortalezas y las principales garantías que ofrece un centro de arbitraje. Y en esa línea, por ejemplo, tenemos la cláusula de convenio arbitral de CIES, organizador de esta jornada académica, donde podemos evidenciar, y es de conocimiento público, y ustedes pueden usarlo en sus documentos contractuales, que todo litigio o controversia derivados o relacionados con este acto jurídico, estamos hablando de una cláusula, convenio arbitral que está incorporado dentro de otro documento contractual, será resuelto mediante arbitraje de conformidad con el reglamento arbitral del Centro de Arbitraje CEAR-CIES, a cuyas normas de administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, conocerlas y aceptarlas de manera natural. Entonces, ese es un poco el escenario, estimados participantes, que hemos querido conversar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, doctor Saavedra, por su ponencia el día de hoy en este segundo bloque del día martes. Estaba observando que en el chat han preguntado, bueno, dicen una pregunta: si fuera un caso que un árbitro es recusado por incumplimiento de un principio como la no transparencia o no es equilibrado, ¿el caso comienza de cero o continúa con otro designado por el centro de arbitraje o el tribunal arbitral? No, si un árbitro es recusado, apartado, renuncia al proceso, el nuevo árbitro se va a incorporar al proceso en el estado procesal que el proceso se haya suspendido hasta la recomposición del tribunal arbitral. No va a volver a foja cero. No, se continúa en el estado procesal que se ha actuado. Lo que sí se puede es programar, por ejemplo, una audiencia de ilustración dependiendo del estadio procesal para que el árbitro que se esté incorporando pueda tomar conocimiento de los actuados. Ok, doctor, muchas gracias. Esa es la pregunta que teníamos en el chat grupal. Me parece que no hay más dudas al respecto, ha quedado claro el tema en general. A nombre del centro le queríamos agradecer por tan interesante ponencia y a los demás invitarlos el día de mañana a continuar con el webinar que estamos realizando en el centro: Mecanismos de solución de controversia, conciliación, arbitraje, Junta de Resolución de Disputas, Dispute Board 2023. Mañana nos estarán acompañando también, aparte de un ponente peruano, nos estarán acompañando ponentes de Colombia, República Dominicana y también de Chile. Así que los esperamos el día de mañana para seguir continuando con los temas interesantes que tenemos para ustedes, y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, doctor Alfredo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los asistentes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Los esperamos mañana. Buenas tardes.